Cerveto decía, Miguel de Cerveto la llamó a la Trinidad, él un monstruo de 3 cabezas. Él creía que conducía la Trinidad necesariamente al politeísmo y que era, según Cerveto, un engaño del enemigo. Imagínense, vamos a ver lo que le pasó por decir esas cosas. Aleluya. También Miguel de Cerveto creía, aleluya, que la iglesia no podía vivir bajo el dominio del papado y decía que la cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Cuántos creen igual? Vamos a leer Primera de Timoteo 1:17. Juntos, por tanto, juntos, a ver en voz alta, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese gloria a Dios estuvo muy bien. A ver, otra vez, Primera de Timoteo 1:17. Pero vamos a decirlo a leerlo con una convicción profunda. Sí lo podemos. Y los hermanos que están en la transmisión y son breves para escribir, digan amén, escriban aleluya, escriban gloria a Dios. Es una manera como usted también participa de este culto. Dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Háblanos, Señor Jesús, en esta hora. Háblanos, Padre Santo. Se lo ruego en el nombre glorioso de Jesús. En tu nombre, Padre Santo. Amén. Bueno, tomen asiento, el retorno. Aleluya. Vamos a escuchar la enseñanza de la palabra del Señor Jesucristo. El tema a tratar es los creyentes de la unicidad a través de los primeros siglos. La clase anterior hablamos, aleluya, de unos personajes importantes, creyentes de la unicidad. Hoy vamos a continuar. Este tema es importante. Hay algunos hermanos que dicen, pero ¿por qué es importante? Aquí le puse la base bíblica. Porque al único y sabio Dios sea, ¿qué cosa? El honor y sea, ¿qué? La gloria, ¿durante qué tiempo? Los siglos de los siglos. El libro de Hechos de los Apóstoles terminó, aleluya, con un amén y dijo: aquí ya no se escribe más, o los hechos de Dios por medio de la iglesia continúan. A ver, ¿cuántos lo creen que continúan? Digan gloria a Dios. Sí, porque los hechos de los apóstoles fue llamado así, pero en realidad son los hechos de Jesucristo, por medio de los apóstoles y por medio de la iglesia. Por eso los hechos de los apóstoles continúan, los hechos de la iglesia continúan. Y es importante que usted, como un creyente de la unicidad, pueda conocer, aprender estos elementos, porque muchas personas le dicen cosas a usted, pero si no tiene el conocimiento, lo pueden confundir. Bien, en el siglo II y el siglo III, la doctrina predominante fue el modalismo. Amén. La doctrina predominante fue el modalismo. ¿Usted se acuerda qué es el modalismo? ¿Se acuerdan? Ay, creo que ustedes estuvieron el domingo anterior, aleluya. Son los mismos, ¿verdad? La gran mayoría. El modalismo es la doctrina que enseña que existe un solo Dios que se manifestó en modos o maneras. Padre en la creación, Hijo en la redención
y Espíritu Santo en la consolación. Uno de los modalistas más reconocidos fue Sabelio. ¿Se acuerda? Y Sabelio, él declaraba que hay un solo y único Dios, que es este Dios indivisible, que este Dios no está formado de tres personas o elementos, sino que es un único Dios verdadero. ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor Jesucristo? Bueno, de algunos pasajes que escribieron Hipólito, Tertuliano y Origen, concluyen estos mismos escritores, que no eran modalistas, utilizaron esta frase: la doctrina del modalismo fue abrazada por la gran mayoría de todos los cristianos. Si está tomando sus apuntes, ¿verdad? A ver, levante la mano el que está tomando sus apuntes. Eso, tome sus apuntes, hermano. Estamos ¿en dónde? En la escuela. ¿En qué escuela? Y los alumnos a la escuela, ¿con qué vienen? Con una mochila cargada de cuadernos. Tomen sus apuntes. Usted viene a la escuela. Nosotros los unicistas somos muy amén, 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 pero poco escribir, poco tomar apuntes. Por favor, vamos escribiendo esto, aleluya. Les repito, algunos de los escritos de Hipólito, Tertuliano y Origen, que no eran modalistas, ellos determinaron y dijeron que esta doctrina era abrazada o era seguida por la gran mayoría de todos los cristianos. Algunos de los más eminentes o prominentes modalistas fueron, escríbalo por favor, Noeto, Praxeas, Sabelio, Epigono, Cleómenes, Marcelo de Ancira y Comodiano. Estos nombres fueron modalistas muy reconocidos. Es como si en este tiempo usted le diga, a ver, hay pastores unicistas muy reconocidos en el ámbito nacional. Usted dice, claro, el pastor tal, el pastor tal, el pastor tal. Y en Colombia conoce usted unicistas muy prominentes. Claro, el pastor tal, el pastor tal y el pastor tal. Y en Europa hay unicistas prominentes. Claro, el pastor tal y el pastor tal y el pastor tal. Si Dios no ha venido, hoy estamos en el 2021, aleluya, si el Señor no ha venido y esta iglesia sigue hasta el 2070, 2080, 2090, alguien dirá, aleluya, sí, allá en el 2021 habían unos pastores que enseñaban que hay un solo y único Dios verdadero. Y estaban ubicados en la ciudad de Quito, en el sector de la ferroviaria. Allí hacían cultos y alababan a un solo Dios verdadero y le honraban con todo el corazón. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios con todas sus fuerzas? Aleluya. Dele gloria al nombre del Señor Jesús. Mire, por lo menos, este dato es importante, 2 obispos romanos, más tarde clasificados como papas. Le expliqué yo la semana anterior que la literatura y la historia eclesiológica fue instituida, difundida y también fue acomodada al criterio religioso de la Iglesia del Imperio. Por eso es que algunos nombres, me gustó que en estos días un hermano de la congregación me llamó, me envió un audio y me dijo, pastor, estaba estudiando lo que usted enseñó el domingo y me encontré con un personaje, pero aquí dicen que ese personaje era como algo gnóstico, que tenía ciertas características. Y yo le dije, es correcto que la religión tradicional, por desafiar, por trastocar y por confundir, tomó personas que creían de una manera y les cambió sus criterios.
Les voy a poner un ejemplo. Es lo mismo que si después de unos 20 o 30 años llegue a dominar una doctrina y quieran acabar con la doctrina de la unicidad, van a decir: el pastor Franklin Salas, él no era unicista, sino que creía en otra cosa. Eso fue lo que pasó en la historia contemporánea. Sí está claro este punto, ¿verdad? Es importante que usted lo sepa. Mire, los escritos destruidos. Escriba este punto. Es difícil obtener información exacta acerca de los unicistas en los primeros siglos. ¿Sabe por qué? Porque sus escritos fueron destruidos y llevados a la hoguera igual que sus cuerpos. ¿Cómo le parece, hermano? Tomaban los escritos de ellos y los quemaban igual que sus cuerpos. Entonces, al hablar de la doctrina, aleluya, modalista, podemos decir que fue, escríbalo por favor, mal interpretada, tergiversada y torcida en el proceso. Repita estas tres palabras. La doctrina modalista, ¿qué fue? Las tres, a ver, ¿cuál fue? Mal interpretada, tergiversada y torcida en el proceso. Es decir, que tomaron la sana doctrina y muchos de los investigadores le cambiaron el sentido que ésta tenía. Nosotros, aleluya, podemos decir y reiteramos que la doctrina modalística declaraba que existía un solo Dios único, llamado monarquía, y que no son tres personas distintas. Este término en griego es hipostates. No existía tres personas en la deidad, siempre lo sostuvieron. La objeción, escuche este punto importante, más común que hacían los detractores de la unicidad, le digo así para que lo asocie más con usted, era que esta doctrina fue patripaciana. Escriba el término patripaciana, quiere decir que el Padre fue el que vino a morir. ¿Y sabe qué decían? Hermanos, por favor, ¿sabe qué decían? Que los que atacaban a la doctrina unicista decían que Dios como Padre jamás puede morir. Y eso es una verdad. Dios no muere. Por eso incluso nuestros hermanos a veces cuando están con la emoción de un mensaje suelen decir, no siempre y no lo hacen por convicción sino por omisión, suelen decir, y nuestro Dios murió en la cruz del Calvario. ¿Creen que Dios murió en la cruz del Calvario? ¿Sí o no? Dígalo fuerte, ¿sí o no? No. Dios no muere, jamás puede morir. Entonces los detractores del unicismo decían, ustedes los unicistas dicen que Dios murió en la cruz del Calvario. Y Dios no murió en la cruz del Calvario ni puede morir en ningún otro lugar, porque Dios es la esencia de la vida, es la esencia del poder y es la esencia de la gloria. Dele alabanzas. Dele alabanzas. Lo que es distinto es que Dios se manifestó en carne y lo que murió en la cruz fue su velo de carne. Pero en la cruz del Calvario estaba Dios manifestado en carne, ¿sí o no? ¿O lo abandonó el Espíritu en el momento que Jesús estaba padeciendo por los humanos, sí o no? No, porque eso es otro tipo de doctrina que se llama el ebionismo. Cuando dicen que la cristología de Jesús era pobre y que el Espíritu Santo lo abandonó. No nos vamos a confundir en esos detalles. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Por ejemplo, la Biblia dice, aleluya, no tentarás al Señor tu Dios. Y en Mateo 4:6 dice, si eres hijo de Dios,
échate abajo, porque escrito está, leamos juntos, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Léalo. Jesús le dijo, escrito está también, fuerte, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás, ¿a quién estaba tentando? ¿A Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Satanás podía tentar a Dios? ¿Sí o no? Si no puede hablar por la mascarilla, diga sí o no, diga. ¿Satanás podía tentar a Dios? ¿Sí o no? No, porque Dios es soberano. Pero ¿cómo se atrevió? Escuche bien esto, por favor. ¿Cómo se atrevió Satanás a tratar de tentar a Dios cuando él mismo sabía que el único Dios verdadero se había manifestado en carne? Por eso dice el libro de Santiago, tú crees en uno, bien haces. También los demonios creen, pero los demonios creen y tiemblan. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Satanás estaba tentando a Jesús, pero Jesús le responde y le dice, no le dice, no tentarás a un enviado de Dios. No, él le dice, no tentarás al Señor tu Dios. De gloria a Dios, hermano. De gloria a Dios, hermano. Hay poder en el nombre del Señor. Apláudalo con todo su corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Mire, le voy dando más datos que a usted le van a servir. Los concilios, por favor, le voy a mencionar. Los concilios que se dieron en la historia de la Iglesia Universal. No le digo de la iglesia primitiva nuestra, sino que el cristianismo fue adoptado por personas prominentes, y un hombre prominente fue el emperador romano Constantino. ¿Sí ha escuchado ese nombre, verdad? Constantino, incluso que fue el fundador de la ciudad de ¿qué? Constantinopla. Son datos históricos que por favor préstele mucha atención. Hasta le tengo el día. Del 20 de mayo al 25 de julio del año 325. Escríbalo por favor, hermano. Al salir le vamos a hacer las preguntas y el que responde se puede ir a la casa. Aleluya. Entonces aquí nos vamos a quedar con ustedes mucho tiempo. Gloria al Señor. ¿Qué dijo? Aleluya. Del 20 de mayo al 25 de julio del año 325, el emperador romano Constantino, juntamente con el Papa Silvestre, presidieron, aleluya, el concilio de Nicea. Muchos de nosotros hasta hemos utilizado este concilio y a decir, allí nace la Trinidad. No, realmente no fue así. La discusión del concilio de Nicea fue para tratar específicamente el punto del arrianismo. Arrianismo. Si estamos aprendiéndolo, ¿verdad? ¿Para qué se reunió el concilio de Nicea? Súbale el volumen usted. ¿Para qué? Para tratar el tema del arrianismo. ¿Y qué era el arrianismo? Era una filosofía teológica no trinitaria que afirmaba que Jesucristo fue creado por Dios Padre y lo subordinaba a Él. El arrianismo es una connotación teológica más dualista,
Por favor. Entonces allí nosotros encontramos que el arrianismo era la doctrina que estaba que estaba en discusión en el año 325. Por eso es que viene, ¿qué cosa? El concilio de Nicea. Y en el concilio de Nicea se tiene que tratar el tema de ¿qué? Del arrianismo. Vamos a mirar, le voy a dar otro concilio. El concilio de Constantinopla. Ese concilio fue entre el mes, escríbalo, de mayo y julio del año 381. Fue convocado por el emperador romano Teodosio. En él no hubo participantes de la iglesia occidental. ¿Y sabe qué trató ese concilio? El tema de que algunos estaban negando la divinidad del Espíritu Santo. ¿Sí lo comprendieron, verdad? ¿Qué trató el concilio de Nicea? Responda. A ver, ¿qué trató el concilio de Nicea? Eso. ¿Y el concilio de Constantinopla qué trató? Aleluya. Trataron temas importantes, dicen, aleluya. Bueno, trató qué cosa? Que algunos estaban negando la deidad del Espíritu Santo. Le voy a dar otro concilio, el concilio de Éfeso. Este fue de 22 de junio al 17 de julio del año 431, convocado por Teodosio II. Aquí, por favor, en este concilio se trató un tema radical, que se querían separar a Cristo en sus dos naturalezas, o decían que en Cristo hubo dos personas divididas, pero que estaban en una. Eso trató el concilio de Éfeso. Y finalmente le doy este dato. Es importante que usted lo conozca, hermanos, porque estamos estudiando estamos estudiando la unicidad en los siglos primeros. Y el otro concilio, el concilio de Calcedonia. Este fue convocado del 8 de octubre al 1 de noviembre del año 451. Aleluya. Este concilio estableció especialmente, estaba tratando el tema de la plena humanidad y la plena divinidad de Cristo. Es decir, le dieron allí sí un énfasis muy definido que Jesús era la segunda persona de la llamada Santísima Trinidad. Ahí hemos mencionado esos concilios. Amén. Es importante que todo estudiante unicista pueda profundizar esto en casa y que pueda tratar. A veces nosotros nos han dicho cosas y discutimos con cosas que no tienen como un fundamento preciso en la época histórica, pero en cambio usted va conociendo más en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor Jesús? Bueno, hay un personaje llamado Tertuliano, escribe ese nombre, Tertuliano. Este hombre fue el que acuñó el término triadas. Y de allí se habló desde la época de Tertuliano de la doctrina de ¿qué? De la Trinidad. ¿Qué es lo que enseñaba este hombre? Tres personas en una sustancia. La doctrina trinitaria ortodoxa se ha desarrollado a través de los siglos, y también ellos suelen decir esto, aleluya: Padre, Hijo y Espíritu Santo son copartícipes, son coiguales y también son coeternos. Ellos dicen que la Trinidad se puede explicar como un triángulo que tiene cada uno su eje y que los tres forman ese triángulo. Pero el tema de la Trinidad no fue una invención de Tertuliano. La Trinidad también existió en religiones muy antiguas. Escríbalo por favor, como el hinduismo. El hinduismo tenía dentro de su concepto religioso una Trinidad,
Y dentro de la concepción trinitaria, los hindúes tenían Brahma, el dios Brahma, como creador, Shiva como destructor y Visu como preservador. Usted ve entonces que en el hinduismo hay ¿qué cosa? Hay ¿qué cosa? Trinidad. En el budismo, escríbalo por favor, en el budismo también hay una cierta clase de Trinidad. De esta manera los budistas dicen que hay 3 cuerpos en la realidad budista. El primero, la realidad eterna o cósmica. El segundo, la manifestación celestial del primero. Y el tercero, la manifestación terrenal del segundo. Eso es lo que enseñan ¿qué cosa? Los budistas. Vamos ahora a otro punto. Los griegos, escríbalo por favor, tienen una trinidad filosófica llamada platónica. Y en esa trinidad filosófica platónica, ellos empezaron a ver Trinidad. Acuérdese que hubo un hombre judío llamado Filón de Alejandría, que él tuvo todo el conocimiento filosófico griego y lo añadió al pensamiento judaico. Por eso Filón de Alejandría, ya lo estudiamos aquí, él decía que el logos es una persona aparte de Dios, y que cuando dice que por el logos se hizo los cielos y la tierra, Filón de Alejandría enseñaba que esa persona aparte de Dios es otro creador. Pero eso no es así, porque nosotros sabemos que hay un solo Dios, que hay un solo creador, que hay un solo Salvador, que hay un solo Señor, que hay una sola fe, que hay un solo bautismo, que hay un solo eterno, al cual le damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Puede alabarle al Señor Jesús. Puede alabarle al Señor Jesús con todo su corazón. Puede alabarle al Señor Jesús con todo su corazón. Puede alabarle al Señor Jesús con todo su corazón. Por eso escriba, desde la época del año 90 hasta el año 140 después de Cristo, no hay ningún tipo de vestigio histórico que se hable sobre Trinidad. En la historia no existe ello, porque todos abrazaban la doctrina de la unicidad, de la creencia de un solo Dios verdadero. El padre del trinitarismo cristiano, llamado Tertuliano, vivió del año 150, aleluya, al año 225 después de Cristo. Esta persona utilizaba la palabra Trinidad, que viene del latín trinitas, escríbalo, que decía que esto era una sustancia y una persona distinta que componían a Dios. La primera persona que hablara de las 3 personas era una sustancia. Tertuliano adhirió la concepción de la Trinidad. Pero él dijo estas palabras. Él dijo: existió Trinidad simplemente con un hecho de revelación momentánea. Sin embargo, la gente después definitivamente empezó a propagar la Trinidad. Tertuliano igualaba al Logos con el Hijo. Él creía que el Padre creó al Logos y para la creación del mundo, y que el Logos estaba subordinado al Padre. Esto es, aleluya, el enfoque primario acerca de los criterios que habían entre unicidad y Trinidad. Vámonos más adelante. Se levantaron otros grupos, por favor, del año 350 al año 700 después de Cristo. Escríbalo, por favor. Este grupo se llamó los priscilianistas. El priscilianismo tenía una abstinencia total al alcohol y al celibato, y también, aleluya, el priscilianismo no prohibió que se casen las personas que servían en las cosas de Dios. Y el priscilianismo, ¿sabe qué? Recibió muchos detractores y
¿De qué fue acusado el priscilianismo? ¿De qué fue acusado? Que tenía impiedades, y la impiedad más grande que fue acusado el priscilianismo, ¿sabe qué fue? De que los priscilianistas negaban el dogma de la Santísima Trinidad y que continuaban con la idea, según los detractores, errónea de declarar que hay unicidad, que hay un solo y único Dios verdadero. Entonces, ¿cómo podemos decir que en la historia, si usted va del año 350 al año 700, hay más de 3 siglos donde un grupo llamado los priscilianistas eran ¿qué? Eran creyentes del modalismo. ¿Por qué le digo modalismo? Porque en ese tiempo se llamaba así, no se llamaba unicismo. Pero si nosotros utilizamos ese término, del año 350 al 700, hubo unicitarios que estaban proclamando que hay un solo Dios verdadero, que es indivisible, pero es extremadamente poderoso. ¿Cuánto quieren adorarle un momento al Señor? ¿Cuánto quieren adorarle al Señor Jesucristo? Adórele al Señor, aleluya. Hay otros 2 grupos importantes, los eusitas, del año 350 al año 900, escríbale. Y los bogomiles, del año 900 al año 1400. Especialmente este grupo se desarrolló en los países balcánicos, donde hubo un desarrollo muy profundo por la fe unicista. Ahora vámonos un poco más adelante. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Aleluya, en el nombre de Jesús. ¿A cuántos les gusta aprender del Señor mediante la palabra? Aquí hay términos y palabras que usted dice, no lo entiendo bien. Esfuércese un poquito. Usted tiene la mente de Cristo y esto le va a servir mucho para su formación. Usted conoce la época de la Reforma. ¿Ha escuchado usted la Reforma? ¿Qué fue la Reforma protestante? Fue el movimiento religioso iniciado en Alemania en el siglo XVI. ¿Por quién? Por un sacerdote llamado ¿qué? Martín Lutero. Que este sacerdote clavó 95 tesis en contra del catolicismo. Y él se declaró protestante del catolicismo. Cuando usted le digan que la iglesia evangélica apostólica del nombre de Jesús nace de la Reforma, usted dice sí o no. Sí o no. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Aleluya, aleluya, aleluya. Ya le estamos explicando, mire, la semana anterior 1 hora y más, y ahora ya vamos casi 40 minutos, que esto tiene un contexto histórico antes de la Reforma. La Reforma, estamos hablando del siglo XVI, del año 1517 aproximadamente, después, aleluya. Entonces no podemos decir que la doctrina unicista nace de la Reforma, porque estamos perdiendo ¿cuántos años de historia? 1500 años aproximadamente. Lo que sí podemos decir, escuche bien, escríbalo, que la Reforma sí aportó mucho para el desarrollo de la fe unicista. ¿En qué aspecto? A ver, alguien, ¿en qué aspecto aportó? ¿En qué aspecto aportó la Reforma para el desarrollo de nuestra fe? ¿En qué aspecto? En que dio la libertad para que se pueda ¿qué? Leer la palabra de Dios, porque se pudo imprimir la Biblia, y teniendo la Biblia dejó de ser el libro solamente dedicado para los clérigos o de alta posición social o religiosa, y la Biblia pasó para el pueblo. Eso fue, aleluya, hace siglos. Pero aquí en Latinoamérica y acá en Ecuador y en Colombia, de donde mi padre me cuenta, aleluya, la Biblia hasta hace unos 50 años no se la podía leer. No sé si aquí hay gente mayor o que le ha contado su papá o su abuelo. No se podía leer. Era un libro reservado solamente ¿para quién? Para ciertas personas. Pero la Reforma que adoptó, la Reforma dijo: sola fe, sola gracia, y para que la gente tenga fe, lea la palabra de Dios. En eso sí alabamos la época de la Reforma. ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor? ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor Jesucristo? Pero hermanos,
el movimiento de la Reforma o movimiento protestante, escuche bien, protesta contra el catolicismo. Martín Lutero no fue el fundador del evangelio, sino que Martín Lutero fue el protestante del catolicismo. Entonces, quien quiere entender de esa disyuntiva es que nace el protestantismo trinitario, porque Martín Lutero protestó contra muchas injusticias o interpretaciones erradas que tenía el catolicismo, pero conservó su esencia ¿qué? Doctrinal trinitaria. Sí lo escribió, ¿verdad? ¡De gloria a Dios! Bueno, comente con su hermano un momento, dígale, ¿cómo le parece? Dígale, despiértete, hermano, que el pastor ya te está mirando. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo le parece? Comente. Y los que están allí en casa, aleluya, están muy atentos a la enseñanza. Estamos diciendo que la Reforma produjo beneficios para que la palabra llegue y sea impresa y llegue al mundo entero. Pero la concepción del criterio doctrinal dejó de ser trinitario o siguió siendo trinitario. Siguió siendo trinitario. Por eso es que como ellos tomaron la hegemonía de la publicación de textos, le dieron su enfoque ¿qué? Trinitario. Porque en estos días un joven con mucha inocencia, pero con mucha consecuencia, dijo, pero si nosotros somos los unicistas de la verdad, ¿por qué hay más personas que creen en la Trinidad? Bueno, aquí está la explicación. Porque el movimiento de la Reforma desarrolló un protestantismo evangélico, pero conservando su dogma trinitario. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos estamos aquí recibiendo la palabra de Dios con todo el corazón? ¿Cuáles fueron los nombres de los dos personajes más importantes de la Reforma? Creo que aquí sí deben saberlo. ¿Cuáles fueron los nombres? ¿No estuvieron en esa clase? Sí, eso le enseñan en la escuela, en el colegio, en esas universidades, aleluya, donde va a estudiar. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron? Martín Lutero y Juan Calvino. Martín Lutero y Juan Calvino fueron los más determinantes. Pero mire, ahí le voy a dar un dato, por favor. En ese tiempo de la Reforma se levantó un personaje que creía en el único Dios verdadero. ¿Sabe cuál es su nombre? Escríbalo, por favor. No le voy a hablar de Pedro, de Jacobo y Juan. Estamos hablando, ¿cuál es el tema de estudio en esta hora? La unicidad a través de los siglos. Escriba este nombre: Miguel Serveto o Miguel de Servet, español, nacido en 1511 y muerto en 1553, joven, 42 años. Fue un médico notable español. Le voy a dar unos datos de Miguel de Servet. Aleluya. Estudió astronomía, meteorología, geografía, jurisprudencia, teología, física, el estudio de la Biblia, matemáticas, anatomía y medicina. Uy, ¿cómo le parece? A ver quién se parece a Miguel de Servet. No, lo digo sonriendo, pero es para despertar ese anhelo que nuestros jóvenes pueden ser físicos, matemáticos, neurólogos, pueden ser cirujanos, sí, pueden ser químicos y pueden ser unicistas. De gloria a Dios, aleluya. De gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo le parece a Miguel de Servet? Un hombre instruido, un hombre conocedor de ciencia. Y el mayor aporte a la sociedad de Miguel de Servet, ¿sabe cuál fue? En el tema científico, el trabajo minucioso sobre la circulación pulmonar. Ese fue el mayor aporte. Usted ponga a Miguel de Servet no en el aspecto teológico, sino en el aspecto científico, y va a encontrar mucho desarrollo. A mí me sorprendió este nombre, Miguel de Servet, porque cuando fuimos hace un tiempo a Europa, a Madrid, en el avión de Iberia, ¿sabe cómo se llamaba el avión? El modelo, ¿cómo es el avión? El Boeing o el Airbus, el Boeing, el grande, ese
Aleluya, impresionante avión. ¿Sabe cómo se llamaba? Miguel de Servet, en honor a este hombre. Cuando yo subí a la nave y decía, como le ponen a los aviones un nombre, decía Miguel de Servet. ¿Cuán importante sería el aporte de este hombre? Y no le pusieron Miguel de Servet porque creía en la unicidad. No. Le pusieron Miguel de Servet porque dio un aporte científico. ¿Qué estamos diciendo? Que hay personas que tienen la revelación de la unicidad y pueden ser un gran aporte para la ciencia de su país. ¿Qué dicen los jóvenes? ¿Será que un apostólico del nombre de Jesús va a hacer avances en ciencia y medicina? ¿Qué dicen? ¿Se puede hacer? Claro, porque Dios nos ha dado la mente de Cristo y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo con todo su corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Sabe qué pasó con Miguel de Servet? Miguel de Servet decía, hablando en teología, escriba por favor, la negación por Serveto. Escribieron de él esto, no es que él escribió, escribieron de él, utilizando la metodología que ya les dije. Escribieron la negación de Miguel de Serveto de la tripersonalidad de la deidad y de la eternidad del Hijo, juntamente con el anabautismo, hace que su sistema, mire lo que dijeron de él los enemigos, que su sistema sea ¿qué? Repugnante a católicos y a protestantes igualmente. Mire lo que dijeron: a pesar de su intenso conocimiento bíblico, su devoción apasionada por Cristo, oh aleluya, y su esquema cristocéntrico del universo. En la crítica que le hacen a Miguel de Servet, usted ya conoce el criterio de él. ¿Cómo era el criterio de él? Un criterio ¿qué? Cristocéntrico. Un criterio que negaba la Trinidad. Un criterio que ponía a Jesucristo como el centro de todo. ¿Cuánto creen aquí que Jesucristo es el centro de todas las cosas? ¿Cuánto creen que Jesucristo creó los cielos y la tierra? ¿Cuánto creen que Jesucristo es el alfa, la omega, el principio y el fin? ¿Cuánto creen que Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas? ¿Cuánto creen que Jesucristo es la manifestación más grande de Dios? ¿Cuánto creen que Jesucristo es el Mesías y el Salvador? Alabanzas al Señor. Y mire lo que dice, continúo. Él decía, no hay ninguna otra persona de Dios sino Cristo. La deidad entera del Padre está en Él. ¿Qué dice Colosenses 2:9? Ustedes que son unicistas del siglo XXI, ¿qué dice Colosenses 2:9? Fuerte, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Miguel de Serveto no estaba inventando una doctrina. Miguel de Serveto no estaba haciendo un alcance científico a la palabra. Miguel de Serveto estaba leyendo la palabra y tenía la revelación que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros estamos completos en Él, porque Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Adórele, 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 adórele. Oh, Shabaralabaya. Oh, aleluya. Serveto decía, aleluya, escuche bien, tuvo esa decisión o esa frontalidad de llamar a la Trinidad. Él la llamó, ¿sabe cómo la llamó? Escríbalo. Miguel de Serveto la llamó a la Trinidad, él, un monstruo de 3 cabezas. Un monstruo de 3 cabezas. Él creía que conducía la Trinidad necesariamente al politeísmo y que era, según Serveto, un engaño del enemigo. Imagínense. Vamos a ver lo que le pasó por decir esas cosas. Aleluya. También Miguel de Servet creía, aleluya, que la iglesia no podía vivir bajo el dominio del papado, y decía que la cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Cuánto creen igual? ¿Cuánto creen igual? Les digo, la iglesia no puede vivir bajo el dominio de una tradición. Aleluya, la cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. Un día aquí en la serranía ecuatoriana fuimos a hacer un culto. Aleluya.
y llevamos nuestra batería antigua. ¿Se acuerdan? Cuando íbamos a hacer los cultos con la batería de camión y con esas cornetas, y nos paramos en una plaza y empezamos a cantar: amigo, ven a Cristo porque Él te llama y esta puede ser la última llamada. Y vino un grupo como de 50 personas y dijo: a ver, ¿con qué derecho vienen aquí a predicar en esta plaza? ¿No ve que allá está el Santo Padre descansando y ustedes le vienen a hacer bulla aquí? Váyanse de aquí. Y yo le dije: no, nosotros tenemos el deber de predicar la palabra del Señor Jesucristo. Y nos dijeron: con que no se van, ¿quién es el que aquí dirige a este grupo? Aleluya. Y ahí sí los hermanos dijeron: el pastor, él es el pastor, el pastor. Aleluya. Ahí sí dijeron: aleluya. Y yo le dije: bueno, yo soy. Váyase de aquí con esta gente. Y nos insultaron de pie a cabeza. Y yo le dije: no, uno no es conflictivo, pero en ese día yo le dije: dígale al señor cura que está allá que venga y que él mismo nos saque de este lugar. Aleluya. ¿Y qué pasó? Y cuando empezamos a predicar, mandaron una cantidad de gente, aleluya, con agua sucia, con palos, con piedras. Y yo me acuerdo que me había comprado un traje muy bonito que me dio mi madre, recién había salido al ministerio, y todo el traje le echaron agua sucia. Una ancianita que no podía ni moverse, pero tuvo la osadía de pararse frente a mí y me dio un lavado con agua sucia y comida de los cerdos, porque la gente se llena de fanatismo. Y después, aleluya, nos corrieron a piedra y echaron bala, hicieron lo que quisieron. Pero sabe que ese día parecía una derrota, pero al pasar como 20 años allí en ese pueblo, ahora hay una gran iglesia que alaba y glorifica el nombre poderoso del Señor, porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Apláudalo al Señor Jesucristo, hermanos. Apláudalo al Señor Jesucristo, apláudalo. Oh, ¿sabe qué decía Miguel de Cerveto? ¿Sabe qué decía? Yo no puedo entender cómo los protestantes salieron del catolicismo y todavía siguen conservando la doctrina de la Trinidad, la cual es antibíblica. Eso dijo Miguel de Cerveto. Pero ¿sabe qué? Aleluya. Cerveto, aleluya, fue llevado hasta, él estaba de viaje, pero tuvo que hacer un paso por Suiza. Y allí en Suiza, por orden de uno de los prominentes de la Reforma llamado Juan Calvino, el mismo Juan Calvino determinó que lo decapiten. Pero la gente estaba tan llena de odio y tan llena de maldad. Aleluya. ¿Y sabe qué dijeron? No, decapitarlo es poco. Lo llevaron, aleluya, a la estaca. Y allí pusieron lo siguiente. Dice: lo llevamos a la estaca y a la hoguera, porque su libro llama a la Trinidad demonio y monstruo de 3 cabezas, porque todo lo que enseñó y escribió es contrario a las escrituras, y por decir que el bautismo de los niños no sirve, y también por decir que hay un solo Dios y no creer en el dogma de la Trinidad. ¿Sabe qué hicieron? Lo sujetaron y lo llevaron a una estaca, y con todos los libros que él había escrito prendieron fuego a su cuerpo y se convirtió en cenizas. Pero la historia dice, cuando usted va a Ginebra, allí encuentra un monumento que dice: aquí fue incinerado, quemado vivo, un hombre llamado Miguel de Cerveto. Y no fue quemado por el aporte a la ciencia ni el aporte al conocimiento, sino por haber declarado que hay un solo Dios verdadero, al cual hay que honrarlo, hay que glorificarlo y hay que engrandecerle. Oh, oh.
Quien haya dejado padre, madre, mujer, hijos o hijas por mi reino, recibirá 100 veces más y la vida eterna por heredad. Imagínense, hermanos. Pensé acabar hoy, pero me falta todavía el siglo XIX, el siglo XX y el XXI, que debemos continuar el próximo domingo. ¿A cuánto les interesa mucho esto que estamos estudiando? Y cuando terminemos el siglo XXI, ¿quién va a aparecer allá en la historia? Usted. ¿Y quién va a aparecer en la historia? Voy a aparecer yo también en la historia. Ahora la pregunta es, ¿usted está haciendo historia? ¿Usted está haciendo historia? O cuando se mueran van a decir, no, murió el hermano tal, sí, era un creyente, iba a la iglesia. Y los vecinos, si van a enterrarlo, van a decir, ¿era hermano de la iglesia? Y cuando los compañeros ya terminen la universidad, ¿tú eras evangélico? Y cuando los vecinos ya te cambiaste a otra casa a vivir y te van a buscar y llega alguien, el pastor, los hermanos, y dice, busco a tal hermano. Hermano, eran hermanos de la iglesia. Pero mire, Miguel de Servet, imagínense cómo él estuvo cuando lo pusieron en la estaca. ¿Sabe qué hacían en la estaca? Colocaban una estaca y lo ataban a esa estaca, aleluya, y prendían fuego y empezaba el fuego y lo quemaban vivo. Oh, aleluya. No sé si aquí hay hermanos que vivieron aquí los primeros días de persecución de la iglesia en Ecuador. Levanten la mano aquellos que vivieron persecución aquí. Allá hay una mano, 2 manos. Mire, 3 manos. Algunos no saben lo que es eso y no les obligamos que les pase, no, pero sí les contamos lo que pasó. Cuando no nos querían rentar lugares para predicar la palabra. Cuando decíamos, es que quiero este salón para aquí adorar a Jesús, fuera de aquí. Hasta nosotros como familia, cuando íbamos a alquilar, nos preguntaban, ¿ustedes de dónde son? A mi padre, a mi madre, colombianos. ¿Y qué? ¿Son evangelistas? Colombianos y evangelistas, fuera de aquí. ¿Sabe por qué? Porque la idea de la religión tradicional ha sido acabar. Pero ahora, ¿sabe qué? Escuche bien, le voy a pedir que abra el corazón, por favor, incline su rostro. Ahora la persecución ya no es, te vamos a poner en una estaca, ni te vamos a prender fuego. Ahora, ¿sabe cuál es la persecución? Si llamar la persecución, es que ahora el enemigo quiere tratar en la mente y en el corazón y le dice al creyente, no seas tan fanático. ¿Para qué vas a ir a ayunar de 6 a 6? No adores tanto a Dios. Dice, no, con tal que tengas aquí a Dios en tu mente, es un pensamiento. Y le empiezan a dar una cantidad de ideas contrarias al propósito de Dios. Pero ¿sabe qué? No sé si aquí hay alguien que está experimentando algo en este momento. No sé quién está sintiendo un llamado.
Hay gente que en política hasta hace 6 meses no eran nada, y pasa el tiempo y ahora nos dicen: mira, el gran político, ¿cómo lo logró? ¿Cómo logran personas que no eran nada inciden en un país? Quiero pedirle a alguien, esto es por el Espíritu Santo, alguien que esté dispuesto, de los que están escuchando aquí y de los que están escuchando en su casa, así sea uno solo, así sea uno solo, que esté dispuesto a protagonizar con Jesucristo algo glorioso que cambie la historia de tu familia. Empecemos por ahí. No puede ser que 20 o 30 años y tu familia no se convierta. Algo tiene que estar fallando. No puede ser que no haya ni poder ni para impactar a tus hijos. Algo tiene que estar fallando. No puede ser que llevas 30 años en el mismo barrio y a nadie lo has traído a los pies de Cristo. No puede ser. No puede ser que en tu trabajo llevas 20 años y nadie se ha convertido para Dios. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque todavía hay alguien que el Señor lo está esperando aquí ahora, para que esté dispuesto a darle la vida. Usted sabe lo que andan diciendo los políticos: todos los grupos tenemos derecho a la movilización, y salen a las calles y protestan. ¿No será que tú, sin que, aleluya, tengas una gran cantidad de personas, te pares en una plaza, así sea solo? Hay poder en el nombre de Jesús. Jóvenes, despierten a un llamado que Dios les está haciendo. Hermano mayor, despiértate y dile: ¿será que yo me voy a parar en una plaza y voy a tomar la Biblia y voy a decir: protesto contra la injusticia del diablo, protesto contra esa guerra del enemigo, protesto contra ese espíritu de destrucción y muerte, y me declaro hijo del Dios vivo? Me declaro, aleluya, una persona llena del poder del Espíritu Santo. Yo soy alguien que le adora. Pero empieza por lo menos aquí. Empieza aquí aplaudiéndolo. Empieza aquí abriendo la boca y diciendo: santo. Le voy a pedir que no se detengan y digan santo las veces que puedan. A ver, no se detenga. No se detenga. No se detenga. Les voy a pedir, aleluya, que se pongan de pie. Y los que están siguiendo la transmisión, si quieren ponerse de pie también. Escuchen esto. Escuchen esto, escuchen esto. Pónganse de pie, los que están aquí, pónganse de pie, hermanos. A ver, ¿dónde está una persona? Aquí, 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 que quiera hoy venir aquí adelante y doblar sus rodillas para que Dios contigo haga algo grande? Hermanos servidores, sí me preocupa que estén quietos ustedes. Si ustedes son los primeros que debían estar aquí a los pies de Cristo diciendo: Señor, haz algo grande.
A ver, líderes de la iglesia, por favor, vamos a ponernos a los pies del Señor. Tú que estás allá, aleluya. Tú que estás allá, ¿estarías dispuesto a dar tu vida por Él? En este momento no vamos a pedirle a ver que Dios sane a alguien. No, ya oramos por sanidad. No vamos a orar por sanidad. ¿Sabe por qué vamos a orar? Para que de aquí se levante un hermano, una hermana que quiera transformar la ciudad de Quito, que quiera transformar su barrio por el poder de Dios, que quiera transformar su nación. Los que están allá siguiendo la transmisión, dobla tus rodillas. Yo creo que a alguien Dios lo va a llamar al santo ministerio. Quizá tú no vas a ser un pastor, pero Dios quiere tu fuerza. Hermanos ancianos, tú ya no tienes la fuerza suficiente, pero mira, al lado tuyo hay un jovencito que tiene toda la fuerza. Creo que en esta hora el Señor está levantando un nuevo Miguel de Servet contemporáneo. Creo que está levantando un Sabelio contemporáneo, un Praxeas contemporáneo, un Noeto contemporáneo, un Pablo contemporáneo, un Pedro contemporáneo, un Lucas contemporáneo. Porque sabe que cuando el Señor Jesús te toma para cosas gloriosas, es algo extremadamente maravilloso. Apláudelo, apláudelo, apláudelo. Apláudelo, apláudelo. Tú que sirves aquí en la iglesia local, si él es el líder de algún comité, que tu vida sea la vida más consagrada, que tu vida sea la vida más dispuesta, que tu vida impacte. Que tu vida. Le voy a pedir que levanten sus manos a los cielos un momento, los que están aquí. Levanta tus manos a los cielos un momento. Y tú que estás allá en casa también. A ver, levanta tus manos. Reconócete débil. Reconócete limitado. Quizá cuando pasas a un púlpito tartamudeas, no hablas bien. Quizá cuando cantas no sigues ni la nota musical bien. Quizá no conoces mucho de Biblia. Pero dile: Señor, yo quiero servirte, Señor. Yo quiero que cuando muera alguien diga: este hombre predicaba, enseñaba, esta mujer cantaba con unción, esta persona se ganó a mucha gente para Cristo. Creo que en este momento el Señor va a derramar algo en ustedes que están aquí y los que están en las casas. Sabe que va a derramar una valentía, un poder. Sabe cada una va a derramar algo glorioso para tu vida. En el nombre del Señor Jesús, aquí hay vidas que se están entregando a Dios. Y ¿sabe qué quiero decir? Algunos que se están entregando hoy van a adelantarnos a muchos de nosotros. Y muchos de estos jóvenes que están aquí postrados van a adelantarnos a nosotros. Van a predicar en otros idiomas. Van a ir a países donde no hemos llegado. Van a hacer cosas gloriosas en Dios. En el nombre de Jesús hay poder. Apláudalo, apláudalo, apláudalo. 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 Apláudalo, apláudalo, apláudalo.
Apláudalas. Vamos, hermano líder de la iglesia. Oh. Señor, que se levante una generación que impacte al Ecuador, a Colombia, al mundo entero. Que se levante una generación que esté dispuesto a dar la vida. Que se levante una generación llena de poder. Que se levante una generación ungida. Que se levante una generación que haga milagros en Dios. Apláudalo a él, aleluya. El saya y saya la vaya la ya. Adara saya la vaya la ya. No se detenga, no se detenga. Allá en tu casa síguele aplaudiendo. Allá en tu casa síguele adorando. Allá en tu casa síguele engrandeciendo. Allá en tu casa síguete llenando de la gloria. Síguete llenando de la gloria. Es tiempo de sentir el poder de Dios. El Espíritu Santo se va. Que el Señor bendiga a la iglesia. Que el Señor bendiga a sus hijos. Que el Señor bendiga.